otra cuestión que se puede dar perfectamente es que al tener políticas que deben responder a lo que solicita un ente regulador y además a lo que solicita el mercado, porque bueno, básicamente yo tengo que operar muy en línea con lo que hace el mercado, ¿no? Si no quedo fuera del mercado y evidentemente ese producto o servicio podría ser obsoleto. Entonces ahí se pueden establecer, evidentemente, ciertos hallazgos que permitan guiar a la toma de decisiones en un tema de fortalecer estructura, ¿no? ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestra Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani, el espacio donde enseñamos sobre gestión de riesgos de una manera simple. En este episodio vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista a Pablo Camacho, donde seguimos hablando sobre auditoría interna. Escuchemos. Si hablamos de tecnologías o herramientas digitales, ¿cuáles son aquellas que están transformando la auditoría interna? Claro. Bueno, es que todas las preguntas están bien bonitas, ¿verdad? Pero, digamos, con respecto a esto, más allá de nombres de sistemas, ¿verdad? Voy a hablarte de lo que normalmente considera uno que son esas cuestiones que son, bueno, sí, esas herramientas digitales que nos transforman, que transforman nuestro oficio, que nos golpean, ¿verdad? Inclusive. Primero hablemos de analítica de datos, ¿verdad? Entonces, todo lo relacionado con Big Data y demás son normalmente temas que no domina la auditoría interna, ¿verdad? No tenemos personal adecuado para eso, ¿verdad? Evidentemente ya hay muchos departamentos de auditoría que se han adelantado y que lo han hecho, ¿verdad? Pero eso es una muy buena práctica, es una muy buena visión, pero normalmente no todos los departamentos de auditoría interna lo tienen. Entonces, evidentemente, ¿qué busca esta analítica de datos? Pues bueno, también es parte de lo que hablábamos en el webinar pasado. Bueno, la idea es que ya en algún momento de la vida, ¿verdad? Muy pronto, la auditoría, en lugar de ser reactiva, sea proactiva y que permita identificar patrones o cuestiones anómalas que se estén presentando en el día a día y que se den en tiempo real esos hallazgos, ¿verdad? Eso únicamente lo vamos a hacer con analítica avanzada de datos, ¿verdad? Luego, al software de gestión de auditoría, ¿verdad? Entonces, sí, hay mucho software, pero hay poco software que agreguen valor, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de gestión de auditoría, muchos se enfrascan en la documentación y documentación y documentación, pero realmente son poco amigables con el usuario, tanto el auditor como el auditado, ¿verdad? Y son repositorios de información, pero no de gestión de auditoría. Entonces, es un tema que sí, tener un software de gestión de auditoría que transforme la gestión de auditoría es necesario, ¿verdad? Otro tema importantísimo que es todo lo que es RPA, ¿verdad? La automatización de procesos robóticos, ya es un tema que debe estar en el día a día, los procesos que son repetitivos, como tal, ir a colocar un tipo de cambio que está en la página del Banco Central y lo pongas aquí en cierta parte de la base de datos, ya eso debería ser un robotcito, ¿verdad? Que extraiga esos datos también, que me permita hacer validaciones, que me permita hacer consolidaciones y me generen informes, ya eso lo puede hacer un robot y esto ahorra demasiado tiempo y reduce el riesgo operativo, ¿verdad? Y entonces eso libera recursos de auditoría para otras actividades. Todo lo relacionado con criptoactivos y tecnología blockchain. Creo que ese es un punto que normalmente no se considera, pero bueno, ya es una bola de nieve que no detiene nadie. Entonces, básicamente, la falta de definición de normativa por parte de entes reguladores, inclusive no tener una posición oficial por parte de la administración de las entidades de cómo se van a trabajar ese tipo de criptoactivos, es un riesgo emergente y complicado, ¿verdad? Que esperaríamos que no se materialice, ¿verdad? Pero es parte de las herramientas digitales que afectan hoy, ¿verdad? Además de lo que es extracción de datos y minería de Big Data, estamos hablando también de la importancia de tener otras herramientas que me permitan visualizar los datos. Entonces, ya no solamente es Excel,
¿verdad? No solamente es Excel, ya deberíamos estar pensando en Power BI, Tableau o algunas otras herramientas que sean más interactivas, ¿verdad? O inclusive software que sean interactivos, que permitan hacer diferentes combinaciones y que me generen a mí de una manera más amigable, por decirlo de alguna manera, eh, información. Otro tema es la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, ¿verdad? Además de lo de RPA que hemos estado conversando, también el tema de inteligencia artificial te permite detectar riesgos, ver eventuales fraudes, darle un seguimiento a ciertas transacciones de tal manera que eso le permita a usted ir a atacar en tiempo real un eventual fraude antes de que se materialice. Y otro tema, pues que ya medio lo conversamos, es el tema de seguridad cibernética, ¿verdad? Entonces, todo lo que es necesidad de hacer auditorías de sistemas y de seguridad de la información, o sea, nos llevan a nosotros a tener que desarrollar habilidades y otras tecnologías para poder evaluar y monitorear el entorno cibernético que tiene una organización, ¿verdad? Entonces, eso serían como parte de las herramientas o situaciones que uno va identificando, tecnologías que uno va identificando que afectan la gestión de auditoría. Me quedo con lo que decías al inicio, que el software no debería ser solamente el repositorio donde vas a encontrar los documentos. Porque, pues, si se vuelve eso, no tiene como sentido hacer una gestión supuestamente de auditoría, ¿no? Entonces, y la importancia también de que sea una experiencia de usuario mucho más amigable, que realmente sea fácil tanto para el auditado, para el auditor, subir información, poder traquearla y llevar un buen monitoreo de eso. Al fin y al cabo es lo que realmente va a favorecer la empresa y no tener ahí todos los documentos. Totalmente, totalmente. O sea, y creo que esa es la mayoría de los software, ¿verdad? O sea, que buscar un documento es muy difícil, solicitar documentos es súper difícil, subirlos es súper difícil, y después consultarlos y hay que bajarlos otra vez, o sea, no se pueden ver, digamos, darle como una vista. O sea, hay varios temas ahí de mejoras en los software, ¿verdad? Y en las diferentes etapas de auditoría, pues habrán diferentes, procedimientos a aplicar y demás, entonces a veces como que cuesta mucho que un software te dé esas facilidades. Exacto, Pablo. Pablo, tú hablabas al inicio de la importancia o estabas comentando la objetividad que debe tener el auditor frente al trabajo que está haciendo. Y me queda la pregunta, ¿cómo se puede garantizar esa imparcialidad en una función de auditoría interna? Claro, igual tenemos que basarnos en el propio concepto de auditoría, ¿verdad? Pero digamos, y partiendo de lo mismo, si auditoría interna es un proceso que busca evaluar y mejorar controles internos, la evaluación de riesgos, eficacia operativa y ser independiente y objetiva en su enfoque para que los estados financieros presenten cifras que son reales de acuerdo a la realidad del negocio, pues ahí es donde definitivamente la independencia y la objetividad se vuelven un papel o sea, valores súper importantes, ¿verdad? O sea, primero, hablemos de un tema de un valor de credibilidad, ¿ok? O sea, la independencia y objetividad son esenciales para asegurar que esas conclusiones y recomendaciones que sean normalmente sean totalmente imparciales, basadas en hechos y con justificaciones, ¿no? Esto, evidentemente, al tener ustedes esas justificaciones que sean basadas en hechos, por eso es que tal vez también los datos nos podrían ayudar muchísimo, ¿verdad? Esto aumentaría la credibilidad de los informes que se emiten, ¿verdad? Y evidentemente ahí es donde uno empieza a crear valor, ¿verdad? Y además de eso, tener una comunicación adecuada con stakeholders y la alta dirección, ¿verdad? Cada uno desde la posición que nos corresponde, ¿verdad? Como asesores o demás, ¿verdad? Hay un tema aquí también de identificación de riesgos y de eficiencias, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? Que se pierda la objetividad, ¿verdad? O la independencia cuando hay conflictos de intereses, ¿verdad? Y el conflicto de intereses puede dar en cualquier momento, o sea, el conflicto de intereses no importa que no exista, el tema es cómo, no importa que exista, el tema es cómo se gestionan adecuadamente, ¿verdad? Entonces yo puedo ser muy amigo del gerente de riesgos, pero tengo que hacerle una evaluación
de riesgos, ¿verdad? Y entonces yo tengo que tener esa entereza para llegar y evaluar esos controles internos y procesos de gestión de manera objetiva, sin esa influencia, ¿verdad? De que él es mi amigo, ¿verdad? O que tengo presiones establecidas por la alta dirección, ¿verdad? Entonces, evidentemente, hay un tema importante. Ahora, vamos a ver. No es que yo simplemente por temas de independencia no tenga que indicarle a la alta administración qué es lo que estoy haciendo. Es lo correcto, es un tema de comunicación efectiva. Pero debo tener mis canales adecuados de comunicación y de gestión, ¿verdad? Entonces, por eso es que se le reporta al comité de auditoría. El otro tema, ¿verdad? Que le permite a uno, digamos, tener un talante para la independencia es el cumplimiento normativo. Pues básicamente hay cosas que son porque son, no porque yo quiera indicarlo, simplemente porque así lo dice el ente regulador, ¿verdad? Entonces, ahí, digamos, por excelencia tengo que tener imparcialidad, tengo que tener independencia para señalar cualquier incumplimiento, ¿verdad? Que se esté dando. Y evidentemente la mejora continua. Entonces, si tengo un proceso que está quedado en el tiempo, que ya es obsoleto, que es muy caro, que no responde a nuevas tecnologías, que no responde a lo que el cliente necesita y que además no está generando valor en la organización, pues evidentemente uno podría solicitar digamos, o recomendar reingeniería en ese proceso para que sea una toma de decisiones sobre implementación de mejoras en los controles, de mejorar este proceso, tener una eficiencia operativa diferente, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo que podría estar generando, digamos, buenos recursos en cuanto a la independencia, ¿verdad? Evidentemente hay otros temas ahí ya de independencia organizativa, ¿verdad? Entonces, yo tengo que tener una estructura separada de las operaciones diarias, luego tengo que tener una independencia funcional, ¿verdad? Si bien es cierto, yo administrativamente sí tengo que pedirle a la alta administración que me dé, no sé, unas oficinas y demás para yo trabajar, pues evidentemente tengo que tener una independencia funcional de tal manera que yo pueda recomendar lo que yo veo a mis instancias de gobierno, ¿verdad? Hay temas relacionados con código de ética y conducta que debo respetar, que inclusive las mismas normas para el ejercicio de la profesión de auditoría interna lo indican. El tema de evaluación de riesgos, ¿verdad? Siempre tiene que ser alineado con los riesgos de la entidad, pero básicamente también yo puedo observar cosas diferentes de los que observan la primera y segunda línea, ¿verdad? Y el tema de supervisión y revisión, ¿verdad? Entonces, ahí yo necesito evidentemente que el comité de auditoría ejerza su labor, ¿verdad? Su responsabilidad de supervisar la función de la auditoría interna para asegurarme que yo mantengo esa independencia y esa objetividad que requiere el ejercicio. Por Pablo. Pablo, tú estabas hablando de también cómo se apoya los hallazgos de auditoría interna en los resultados que hay en los estados financieros al principio de la charla que estábamos teniendo. Entonces yo quisiera saber cómo pueden los resultados y hallazgos de estas auditorías internas que estamos conversando influir en la toma de decisiones estratégicas y operativas dentro de la empresa, y también si podemos poner un ejemplo puntual para tenerlo más claro. Claro, vamos a ver, hay varios temas aquí, ¿verdad? Evidentemente, ¿en qué podría apoyar la presentación de un hallazgo? Bueno, además de la identificación propia de áreas de mejora, ¿verdad? En donde se señalan deficiencias o debilidades en los sistemas de control, ¿verdad? Aquí yo puedo apoyar para el tema de presentación de toma de decisiones, o vamos a ver, orientar el proceso de toma de decisiones, no solamente para corregir esos problemas, sino para que evidentemente esto ayude a la mitigación de los riesgos que se presentan, ¿verdad? Y que eventualmente no tengamos fugas de recursos, evidentemente por materialización de riesgos que se pueden observar desde la propia concepción del control, ¿verdad? También la parte de cumplimiento normativo, que ya lo hemos tocado varias veces. Ciertamente, si hay incumplimientos normativos que eventualmente eso me puede generar problemas reputacionales o problemas de fuga de recursos, pues también es parte de la guianza que damos en temas de
de apoyar el proceso de toma de decisiones. Luego, otra cuestión que se puede dar perfectamente es que al tener políticas que deben responder a lo que solicita un ente regulador y además a lo que solicita el mercado, porque bueno, básicamente yo tengo que operar muy en línea con lo que hace el mercado, ¿no? Si no quedo fuera del mercado y evidentemente ese producto o servicio podría ser obsoleto. Entonces ahí se pueden establecer evidentemente ciertos hallazgos que permitan guiar a la toma de decisiones en el tema de fortalecer estructura, ¿verdad? No solamente recurso humano, ¿verdad? Capital humano, sino también tecnologías, ¿verdad? Otros sistemas de gestión, evidentemente, no sé, auditorías externas que se requieran. Entonces, todo eso es parte, digamos, de este tema de asignación de recursos precisamente para poder, digamos, tener un proceso, política, procedimiento más ordenado. Creo que uno de los principales aspectos aquí a considerar, Nicole, y que ayuda a la toma de decisiones, siempre auditorías, en orientar la planificación estratégica. Y yo creo que eso es de las principales cuestiones que nosotros como auditores podemos ayudar a la organización a tener. O sea, vamos a al hacer un análisis de la situación en la cual está una entidad, no solamente desde el punto de vista financiero, sino operativo y demás, ¿verdad? Se permite tomar decisiones más informadas sobre la dirección de la empresa, ¿verdad? Luego, temas de evaluación de desempeño. Es otro tema aquí súper relevante. Siempre que vamos a observar las evaluaciones de desempeño, es lo mismo. Las evaluaciones de desempeño indican que Pablo Camacho tuvo una nota superior al 90%. Evaluaciones de desempeño. Normalmente, las auditorías, o cuando usted va a observar las evaluaciones de desempeño de los diferentes colaboradores de cualquier entidad pública o privada, sea financiera o no, usted lo que ve es que esas evaluaciones de desempeño siempre están superiores al 90%, ¿verdad? Todo excelente y pocas áreas de mejora sobre esa evaluación de desempeño. Y creo que ahí es una de las principales áreas de mejora en donde auditoría interna puede agregar demasiado valor en el proceso de toma de decisiones, ¿verdad? O sea, los programas de incentivos tienen que ir referentes al cumplimiento de ciertos objetivos, pero normalmente no hay una evaluación objetiva de esos cumplimientos que se deben de dar. Entonces ahí me parece que también se puede agregar valor en la toma de decisiones. Y luego, claro, está el fortalecimiento de la cultura de control interno, ¿verdad? Entonces, el proceso de toma de decisiones tiene que ser basado evidentemente vamos a ver, en todos esos procesos y controles y políticas y procedimientos que se establecen, pero tener una auditoría interna sólida puede fomentar, digamos, una cultura de control interno que permita que esos resultados se destaquen por la importancia, el seguimiento de esas políticas y procedimientos que hemos estado conversando, que al final, como hemos dicho ya en repetidas ocasiones, se refleja en las cifras de los estados financieros. Súper claro, Pablo. Pues ya estamos llegando al final de este episodio. Tengo una pregunta más que creo que es la más importante de todas para poder cerrar con broche de oro nuestra charla, y es ¿cómo se relaciona entonces el concepto que se está escuchando ahora último de creación de valor con la auditoría interna? Sí, esa pregunta es muy, muy bonita y es cero romántica como algunas personas podrían considerarla. Cuando hablamos de creación de valor, conceptualmente hablamos a la capacidad de una organización para generar beneficios que sean sostenibles, superiores para los accionistas, clientes, empleados y otras partes interesadas, los diferentes stakeholders. Y ahí podríamos hablar inclusive de comunidades, no sé, esos grupos ambientalistas, por decirlo de alguna manera, podríamos hablar del ente regulador, podríamos hablar inclusive del gobierno. O sea, hay muchísimos stakeholders que podrían estar interesados en cómo yo como organización genero valor, ¿verdad? Y genero valor no solamente es obtener más utilidades, generar valor es de un ambiente sostenible, ¿verdad? Sostenibilidad ambiental. Estamos hablando de generación de empleos.
estamos hablando de que esos empleos generen riqueza en la comunidad y no más bien explotación a quienes trabajan ahí. Estamos hablando de que los accionistas, sí, pues pueden tener un poquito menos de ingresos por sus, o menos rentabilidad, pero la empresa le está agregando muchísimo valor y es una empresa, a la comunidad y al país, es una empresa modelo. Entonces, para mí es un orgullo ser accionista de esta empresa. Y así vamos, ¿verdad? Con todos los conceptos de creación de valor que evidentemente no se enfoca solo en la parte financiera. Entonces, el objetivo fundamental de cualquier empresa es, bueno, muchos dirían, pues no, generar más utilidades, y no es eso, ¿verdad? Sino que es que a través de diversas estrategias como mejorar la eficiencia operativa, hacer innovaciones, expandirse en el mercado, generar, digamos, mayores oportunidades de crecimiento para mi personal, ahí es donde yo empiezo a generar valor, ¿no? Entonces, ¿cómo auditoría interna entra en toda esta situación, ¿verdad? En toda esta maraña de acontecimientos que permiten generar valor en una organización? Bueno, básicamente cuando se identifican riesgos y oportunidades, ¿verdad? Entonces, básicamente, si yo tengo un sistema de control interno que no es bondadoso, como dicen algunas normas, ¿verdad? Y yo puedo valorar los riesgos asociados con esa debilidad del sistema de control interno, yo identifico ciertos riesgos potenciales que eventualmente se van a materializar y van a ir en contra, digamos, de la generación de valor en términos de utilidades, ¿verdad? Claro, esos recursos que se pierden por ineficiencias operativas o, como decía una profesora mía en algún momento, por los costos ocultos de la no calidad, se podrían estar utilizando en contratación de personal, capacitación, ¿verdad? Programas que estén ayudando a la comunidad o también a lo que es investigación y desarrollo para que mis productos o servicios sean más eficientes, ¿verdad? Luego, lo que es el aseguramiento de la integridad de la información financiera, pues eso está implícito en todo lo que es el sistema de control interno, como ya hemos estado conversando, ¿verdad? Pero garantizarle a los accionistas que la posición financiera y los resultados son correctos, completos, oportunos y responden a la realidad de negocio, es importantísimo. Pongamos un ejemplo. Supongamos una empresa que está en una zona rural y esa empresa cotiza en bolsa. En esa zona rural, ahí le dan trabajo a 500 personas a esta empresa. Pero si esta empresa, por presentar información incorrecta financiera, eso se llega a observar en los mercados bursátiles, y básicamente esa empresa va a perder credibilidad y evidentemente no va a tener más financiamiento. Esa empresa cerrará tarde que temprano. Entonces, esas personas que trabajan en esa zona rural se van a quedar sin trabajo. Y entonces, evidentemente, eso genera una ralentización de la economía de la zona, ¿verdad? Luego, el apoyo a la toma de decisiones, que lo conversábamos en la pregunta anterior. Evidentemente, cuando usted da información objetiva e imparcial sobre los procesos, riesgos y controles que tiene una organización que tienen eventuales oportunidades de mejora, tomar decisiones con ese tipo de información genera valor siempre, ¿verdad? Entonces, hay un tema, digamos, que siempre va a agradecer la alta administración, el comité de auditoría y los stakeholders, ¿verdad? Y bueno, pues básicamente lo que es gestión del riesgo continuo, ¿verdad? Entonces, al tener una gestión adecuada de los riesgos, que se identifiquen constantemente, que se evalúen, que se calibren, ¿verdad? Los controles para que esos riesgos no se materialicen, evidentemente me ayuda a reducir la posibilidad de esas pérdidas significativas y eso me va a dar inequívocamente, digamos, un tema de creación de valor en el sentido de que no voy a tener fuga de recursos precisamente por ineficiencias. Interesante, Pablo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Creo que el tiempo se nos ha ido volando. Hemos recogido insights muy interesantes que estoy segura que nuestros participantes, nuestros oyentes van a poder empezar a aplicar en sus organizaciones si en verdad quieren tener una mejora y tener una gestión adecuada en cuanto a la auditoría para los riesgos que puedan presentar dentro de sus compañías. Pablo, quisiera que nos recuerdes cómo te podemos encontrar en LinkedIn o qué otra red social o si era una web también.
Muchísimas gracias, Nicole. En LinkedIn, Pablo Camacho Espinosa. Ahí están mis datos de contacto. Básicamente esa es la red social que manejo. Y pues ahí podemos compartir muchísimas experiencias. Tengo muy buenos amigos de esa red social precisamente por esos webinars y podcasts. Así más bien que Sí. agradecer la posibilidad. Igual, si ustedes se pasean por Academia Pirani, lo pueden buscar en Google, pueden encontrar mucho material que hemos grabado también con Pablo, el webinar que ha estado comentando hoy, que se llama Auditoría Interna, lo pueden revisar también en Academia Pirani, y los otros episodios de los podcasts que hemos grabado también. Muchísimas gracias, Pablo, y conmigo será hasta una próxima ocasión. Gracias a vos, Nicole, y espero que todos estén muy bien. Chao, chao.